Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Siempre he creído que hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados por la noche. Sitios donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo más denso, más pesado. Lugares que guardan secretos que es mejor no descubrir. Durante mucho tiempo pensé que eso era solo superstición, cosas que la gente inventa para darle sentido a lo que no entiende. Pero hay experiencias que te cambian, que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Lo que viví en aquella presa de Jalisco me enseñó que a veces las historias que escuchamos no son advertencias vacías. Son avisos de algo real, algo que espera en la oscuridad. Me llamo Daniel, soy de Guadalajara, y lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad. Como muchos estudiantes, necesitaba dinero para pagar mis gastos, y conseguí un trabajo como guardia nocturno en una presa ubicada en una zona muy apartada, cerca de los límites entre Jalisco y Nayarit. El trabajo parecía sencillo, casi aburrido. Solo tenía que cuidar que nadie entrara a la zona restringida durante la noche. Cazadores ilegales, curiosos, ese tipo de gente. Me pagaban bien considerando que básicamente solo tenía que estar ahí sentado. La presa era enorme. Durante el día, cuando iba a dejar mis cosas o a conocer el lugar, todo se veía tranquilo, hasta bonito. El agua brillaba bajo el sol, los pájaros volaban sobre la superficie y se escuchaba el viento moviendo los árboles, pero de noche era completamente diferente. La oscuridad allí no era como la oscuridad de la ciudad. Era total, absoluta, sin luces de casas, sin faroles, sin nada. Solo mi linterna y la pequeña caseta donde pasaba las horas. Al principio el silencio me asustaba. Era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón. Cualquier sonido, por pequeño que fuera, se amplificaba de forma extraña. El crujido de una rama, el agua golpeando suavemente contra la orilla. Todo sonaba más fuerte, más cercano de lo que debería. Pero después de las primeras semanas me acostumbré. Empecé a ver el trabajo como lo que era, algo tranquilo donde podía estudiar, leer o simplemente pasar el tiempo sin que nadie me molestara. Don Jesús era el guardia del turno de día. Un señor mayor de unos 60 años con el cabello completamente blanco y arrugas marcadas alrededor de los ojos. Era amable, siempre llegaba temprano para relevarme y me ofrecía café de su termo. Hablaba mucho, tal vez demasiado, pero nunca me molestó. Me contaba sobre su familia, sobre los años que llevaba trabajando ahí, sobre los cambios que había visto en la zona. Pero había un tema al que siempre volvía, sin importar cuánto intentara yo cambiar la conversación. La familia desaparecida. Según don Jesús, hacía muchos años, tal vez unos 20 o 25, una familia completa había llegado a la presa. Un hombre joven, su esposa y su hijo pequeño, de unos 7 u 8 años. Venían de un pueblo cercano, querían pasar el día allí, hacer un día de campo. En ese entonces no había tantas restricciones, la gente podía acercarse sin problemas. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero al caer la tarde los tres desaparecieron. Se encontró su coche abandonado, con la comida todavía sobre una manta, los juguetes del niño tirados en el suelo, pero ningún rastro de ellos. Buscaron durante días. Buzos bajaron al fondo de la presa, rastrearon cada metro de la orilla, revisaron los alrededores. Nada. Nunca encontraron los cuerpos. La teoría oficial fue que se habían ahogado, que tal vez el niño se había metido al agua y los padres intentaron salvarlo, pero sin pruebas. Solo quedó como eso, una teoría. Lo extraño, me decía don Jesús, era que el agua de la presa no era tan profunda en esa zona. Y aunque hubiera corriente, los cuerpos deberían haber aparecido eventualmente. Pero nunca fue así. La gente del pueblo empezó a contar historias.
Decían que de noche se escuchaban gritos viniendo del agua, lamentos, una voz que llamaba pidiendo ayuda. Algunos juraban haber visto una figura caminando por la orilla, siempre en la misma zona donde había estado el coche de la familia. Una sombra que se movía despacio, como buscando algo. Don Jesús me contaba estas cosas con una expresión seria, sin sonreír, como si realmente creyera cada palabra. Yo, por supuesto, no le creía. Pensaba que eran solo historias para asustar al nuevo guardia, para hacerme sentir incómodo, tal vez para divertirse un poco a mi costa. Le seguía la corriente, asentía, hacía preguntas, pero por dentro me reía. No creía en fantasmas ni en aparecidos. Para mí todo tenía una explicación lógica. Los gritos probablemente eran animales, coyotes o lechuzas, que hacen sonidos muy extraños de noche. Las figuras que la gente veía eran sombras, trucos de la luz de la luna, o simplemente su imaginación jugándoles una mala pasada. Pero hay una diferencia entre escuchar una historia de día, con el sol brillando, y recordarla de noche, completamente solo en medio de la oscuridad. Las primeras semanas pasaron sin nada fuera de lo normal. Mi rutina era simple. Llegaba a las 9 de la noche, don Jesús me daba el reporte del día, que normalmente era: todo tranquilo, no pasó nada, y se iba. Yo me quedaba en la caseta, que era pequeña pero tenía lo necesario. Una silla, una mesa, un calentador viejo que apenas funcionaba, y una ventana que daba hacia la presa. Pasaba el tiempo estudiando, escuchando música en mi teléfono, y cada 2 o 3 horas hacía un recorrido por el perímetro con mi linterna, solo para cumplir con el protocolo. La caseta estaba a unos 50 metros de la orilla de la presa. Desde la ventana podía ver el agua cuando había luna, pero la mayoría de las noches estaba todo tan oscuro que no se distinguía nada. Solo el sonido del agua moviéndose suavemente, un sonido constante que terminaba volviéndose parte del silencio. Pero esa noche, la noche en que todo cambió, algo era diferente desde el principio. Había llegado a mi turno como siempre, a las 9 en punto. Don Jesús estaba más callado de lo normal. Me entregó las llaves sin decir mucho, solo me miró con una expresión rara, como preocupado. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, pero que tuviera cuidado. Cuando le pregunté a qué se refería, solo movió la cabeza y dijo que había mucha neblina, que tuviera cuidado al hacer mis rondas. Luego se fue. No le di mayor importancia. Agarré mis cosas, entré a la caseta y me acomodé. Saqué mis libros, puse algo de música bajito y empecé a estudiar. Todo normal. Pero conforme pasaban las horas, empecé a notar que la neblina de la que había hablado don Jesús se estaba poniendo más densa. Para la medianoche, cuando miré por la ventana, apenas podía ver más allá de unos metros. La neblina era espesa, blanca, y se movía de forma extraña, como si tuviera vida propia. A la 1 de la mañana decidí hacer mi ronda. Me puse mi chamarra, agarré la linterna y salí de la caseta. El frío me golpeó de inmediato. No era un frío normal, era húmedo, penetrante, del tipo que se te mete hasta los huesos. La neblina era aún peor afuera. El haz de luz de mi linterna apenas penetraba unos metros antes de perderse en esa masa blanca y densa. Empecé a caminar por el perímetro, siguiendo la ruta que siempre seguía. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la noche, los grillos, el viento, nada. Solo mis pasos sobre la tierra y mi respiración. Caminé durante unos 10 minutos, revisando que las vallas estuvieran en su lugar, que no hubiera señales de que alguien hubiera intentado entrar. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido. Venía de la dirección de la presa desde la orilla. Al principio no pude identificar qué era. Sonaba como algo arrastrándose, como si alguien estuviera moviendo algo pesado sobre el suelo. Despacio, con esfuerzo. Me detuve, aguzé el oído. El sonido continuó por unos segundos y luego se detuvo. Me quedé ahí parado sin moverme, esperando. Mi corazón empezó a latir más rápido. Probablemente era un animal, me dije. Un mapache, un tlacuache, algo así. Pero el sonido había sido demasiado pesado para ser un animal pequeño. Respiré hondo.
intentando calmarme, y seguí caminando hacia la orilla. La neblina era más densa cerca del agua. Podía escuchar el sonido de las pequeñas olas golpeando suavemente contra la orilla, pero no podía ver nada. Apunté mi linterna hacia adelante y avancé despacio, paso a paso. El frío se volvió más intenso, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, y entonces lo vi. A través de la neblina, iluminado apenas por el haz de mi linterna, había algo. Una figura. Estaba parada en el agua, a unos 20 metros de donde yo estaba. Inmóvil, completamente quieta. Me quedé helado. Mi mano temblaba sosteniendo la linterna. Intenté enfocar mejor, acercar el haz de luz, pero la neblina dificultaba ver con claridad. Lo único que podía distinguir era la silueta de lo que parecía ser un hombre. Alto, delgado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Grité. Mi voz sonó débil, casi patética en medio de ese silencio tan denso. «Oiga, esta es una zona restringida, no puede estar aquí». No hubo respuesta. La figura no se movió. Ni siquiera pareció reaccionar a mi voz. Seguía ahí, parada en el agua, completamente inmóvil. Grité de nuevo, más fuerte esta vez. «Oiga, le estoy hablando». Nada. Solo silencio. Y entonces, muy lentamente, la figura comenzó a girar. Su movimiento era extraño, antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Giraba despacio, muy despacio, hasta que quedó mirando en mi dirección. Mi respiración se detuvo. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí su mirada clavada en mí, pesada, penetrante. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal, que eso no era normal, que tenía que irme de ahí inmediatamente. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar mi linterna de esa figura. Y entonces, sucedió algo que hizo que mi sangre se congelara. La figura dio un paso hacia adelante, hacia mí. Salió del agua pisando la orilla con un movimiento lento pero deliberado, y con cada paso que daba, escuchaba el sonido del agua goteando, cayendo de su cuerpo con un ritmo constante y húmedo. No esperé más. Di media vuelta y empecé a caminar rápido hacia la caseta. No corría, todavía intentaba convencerme de que todo tenía una explicación, de que era solo alguien que se había metido a nadar y no me había escuchado. Pero mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Había caminado tal vez unos 10 metros cuando lo escuché. Un grito. No era humano. No podía serlo. Era un sonido desgarrador, agudo, que atravesó el silencio de la noche y me erizó cada vello del cuerpo. Venía de atrás, de donde había dejado esa figura. Me detuve sin querer y cometí el error de girarme. La figura ya no estaba. Apunté mi linterna hacia donde la había visto, moviéndola de un lado a otro. Nada, solo la neblina y el agua oscura de la presa. Había desaparecido. Mi mente intentaba procesarlo. Tal vez se había metido de nuevo al agua. Tal vez había caminado hacia otro lado y la neblina lo había ocultado. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Nadie podía moverse tan rápido sin hacer ruido. Y ese grito no era de este mundo. Corrí. Ya no intentaba mantener la calma ni buscar explicaciones lógicas. Corrí hacia la caseta tan rápido como pude, tropezando en la oscuridad, con la linterna bailando en mi mano temblorosa. No miré atrás, no me atreví. Solo quería llegar a la caseta, encerrarme ahí y esperar a que amaneciera. Cuando finalmente llegué, entré de golpe y cerré la puerta con fuerza. Eché el pestillo y me quedé ahí parado, respirando agitadamente, con el corazón golpeándome el pecho. Me senté en la silla, intentando calmarme. Fue mi imaginación, me repetía una y otra vez. La neblina, la oscuridad, las historias de Don Jesús, todo eso me jugó una mala pasada, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza, esa figura parada en el agua, su movimiento tan lento y extraño, ese grito. Pasaron las horas, 2, tal vez 3. Me quedé sentado en esa silla, sin atreverme a mirar por la ventana,
intentando concentrarme en mis libros pero sin poder leer una sola línea. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. Faltaban todavía más de 5 horas para que don Jesús llegara, y entonces escuché los golpes, 3 golpes secos, firmes, en la puerta de la caseta. Me quedé paralizado, mirando la puerta. Sabía que no era el viento, sabía que no era una rama golpeando, eran golpes deliberados. Alguien, o algo, estaba ahí afuera. Me levanté despacio de la silla, sin hacer ruido, como si eso fuera a servir de algo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que quien estuviera afuera podía escucharlo. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, y entonces escuché la voz. Era un susurro, bajo, apenas audible, pero claro. Venía del otro lado de la puerta. «Ayúdame». Se me erizó la piel. Reconocí algo en esa voz, no porque la hubiera escuchado antes, sino porque coincidía exactamente con las descripciones de don Jesús. Era una voz masculina, apagada, como si viniera de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. «Ayúdame, por favor». Me acerqué a la ventana, muy despacio, intentando ver quién estaba afuera sin que me vieran a mí. Aparté apenas un pedacito de la cortina y miré. Lo que vi hizo que mis piernas casi cedieran. Era la misma figura, la que había visto en la orilla. Estaba parada justo frente a la puerta, a menos de 2 metros de distancia. Podía verla con más claridad ahora. Era efectivamente un hombre, o lo que alguna vez había sido un hombre. Su ropa estaba empapada, goteando agua que formaba un charco a sus pies. Su piel se veía pálida, casi gris, y su cabello estaba pegado a su cabeza. Pero lo peor era su postura. Estaba ligeramente encorvado, con los brazos colgando de forma extraña, y su cabeza seguía inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. No podía ver su rostro. Estaba oculto en las sombras, pero sentía que me estaba mirando directamente. Podía sentir sus ojos, fríos y vacíos, clavados en la ventana. La voz volvió a sonar, ahora más cerca, como si tuviera su boca pegada a la puerta. «Ayúdame, déjame entrar». Mi cuerpo entero temblaba. No sabía qué hacer. Una parte de mí, la parte racional, me decía que era una persona que necesitaba ayuda, alguien que tal vez había tenido un accidente. Pero todo lo demás en mí, cada instinto, cada fibra de mi ser, me gritaba que no abriera esa puerta, que lo que estaba ahí afuera no era humano. No ya. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. La puerta comenzó a vibrar con cada impacto. «Ayúdame, por favor, tengo frío». Retrocedí de la ventana y me pegué contra la pared del fondo de la caseta. Las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Estaba aterrado. Más aterrado de lo que había estado en toda mi vida. «Déjame entrar, solo déjame entrar». La voz ahora sonaba diferente. Ya no era un susurro. Era más fuerte, más desesperada. Y había algo más en ella. Algo que me hizo darme cuenta de que no era solo una persona pidiendo ayuda. Era algo que necesitaba entrar. Que quería entrar. Los golpes no pararon. Continuaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, de repente, se detuvieron. Todo quedó en silencio absoluto. Me quedé ahí pegado a la pared sin atreverme a moverme, esperando, escuchando. Pero no había nada, solo silencio. Muy despacio, me acerqué de nuevo a la ventana. Moví la cortina apenas 1 centímetro y miré hacia afuera. La figura ya no estaba frente a la puerta. El charco de agua seguía ahí, brillando bajo la luz de mi linterna que había dejado encendida afuera, pero la figura había desaparecido. No sentí alivio. En cambio, algo peor me invadió. Porque si ya no estaba frente a la puerta, eso significaba que estaba en otro lugar. Tal vez rodeando la caseta. Tal vez buscando otra forma de entrar. Fue en ese momento que tomé la decisión más impulsiva y probablemente más inteligente de mi vida. Agarré las llaves de mi camioneta de la mesa, tomé mi mochila y me dirigí a la puerta. Mi mano temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Respiré hondo, conté hasta 3 y abrí. Salí corriendo hacia donde había dejado mi camioneta estacionada, a unos 20 metros de la caseta.
No miré a los lados, no miré atrás, solo corrí. Podía sentir algo detrás de mí. No lo escuchaba, no lo veía, pero lo sentía. Como una presencia fría que se acercaba, llegué a la camioneta, abrí la puerta de un jalón, me tiré adentro y cerré. Metí la llave en el contacto con manos temblorosas. El motor tardó en encender, y esos segundos fueron los más largos de mi vida. Finalmente arrancó. Pisé el acelerador y salí de ahí derrapando, levantando tierra y piedras. No aminoré la velocidad hasta que estuve en la carretera principal, a varios kilómetros de distancia de la presa. Solo entonces me permití mirar por el espejo retrovisor. No había nada. Solo la oscuridad de la noche y la neblina que cubría todo. Esa misma noche llamé a mi jefe y renuncié. No le di explicaciones. No intenté justificarme. Solo le dije que no iba a volver. Él se enojó. Me dijo que era poco profesional dejar el trabajo así sin más. Pero no me importó. Nada de lo que pudiera decirme era peor que volver a ese lugar. Pasaron los días y yo intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, las historias de Don Jesús. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura parada en el agua. Escuchaba esa voz pidiendo ayuda. Sentía esa presencia fría acercándose. Unas 2 semanas después, leí en el periódico local que habían encontrado algo en la presa. Unos buzos que estaban haciendo trabajos de mantenimiento habían localizado restos humanos en el fondo, en la zona donde yo había estado esa noche. Los restos correspondían a 3 personas, un hombre adulto, una mujer y un niño. Llevaban ahí décadas. Según los expertos, probablemente eran los de la familia desaparecida de la que hablaba Don Jesús. Los restos fueron recuperados y entregados a las autoridades. Hubo una pequeña ceremonia. Los enterraron en el panteón del pueblo. La gente dijo que finalmente la familia podría descansar en paz. Yo quise creerlo. Quise creer que todo había terminado, que lo que sea que estuviera en esa presa ahora podría irse tranquilo, pero no puedo sacarme de la cabeza esa última noche. Esa voz, esa presencia, la desesperación con la que golpeaba la puerta. No sentía paz, sentía hambre, sentía necesidad, como si llevar tanto tiempo ahí, perdido en la oscuridad del agua, lo hubiera convertido en algo diferente. Algo que ya no buscaba descanso, sino compañía. A veces cuando estoy solo de noche escucho golpes en mi ventana. 3 golpes secos y firmes. Y una voz, bajita, apenas un susurro. Ayúdame. Nunca abro. Y nunca lo haré. Porque sé que si lo hago, lo que esté del otro lado no me va a pedir ayuda. Me va a llevar con él. De vuelta a esa oscuridad fría y húmeda donde no hay salida. Donde solo hay silencio, neblina y una espera interminable. Hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados por la noche. Y hay cosas que no deberían ser encontradas. Yo tuve la suerte de escapar, pero sé que no todos tienen esa suerte. Y sé que esa cosa sigue ahí, esperando a que alguien más abra la puerta. Continuamos. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no deberíamos ver. Cosas que existen en los rincones oscuros de la realidad, esperando a que alguien baje la guardia. Durante años escuché historias, leyendas que la gente contaba en las noches, y siempre pensé que eran solo eso. Historias para asustar a los niños. Pero hay momentos en la vida donde todo lo que creías saber se derrumba en cuestión de segundos. Momentos donde entiendes que el mundo es mucho más grande y oscuro de lo que imaginabas. Y cuando eso pasa, cuando tus ojos ven lo que no deberían ver, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes dormir tranquilo. Ya no puedes caminar solo por la noche sin sentir que algo te observa desde las sombras. Me llamo Daniel. Soy de Torreón, Coahuila. Y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. No espero que me crean. De hecho, parte de mí desearía no creerlo yo mismo. Pero pasó. Y cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos que no eran de animal. Esa mirada que me atravesó el alma. Todo comenzó hace 3 años.
cuando conseguí trabajo en una empresa de seguridad privada. El sueldo no era gran cosa, pero necesitaba el dinero urgentemente. Mi papá estaba enfermo y los gastos del hospital no paraban de crecer. Acepté cualquier turno que me dieran, y así fue como terminé haciendo guardias nocturnas en varios lugares de la ciudad: gasolineras, bodegas, oficinas vacías, lugares donde nadie quiere estar cuando cae la noche. Durante los primeros meses todo fue normal, aburrido incluso. Pasaba las noches viendo las cámaras de seguridad, haciendo rondines cada 2 horas, tratando de mantenerme despierto con café barato y música en el celular. Conocí a varios compañeros en esas semanas, gente callada como yo, que hacía su trabajo sin hacer preguntas. Pero había algo que noté desde el principio. Cuando hablaban de ciertos lugares, bajaban la voz. Cuando mencionaban ciertos turnos, desviaban la mirada. Una tarde de octubre me llamó mi supervisor, un señor mayor llamado Roberto que llevaba más de 20 años en el negocio. Me dijo que tenía una asignación nueva para mí, una gasolinera en las afueras de Torreón, sobre la carretera que va hacia Saltillo. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. El pago era el doble de lo que ganaba normalmente. Debí haberme dado cuenta ahí mismo de que algo andaba mal. Nadie paga el doble sin razón. Acepté sin pensarlo 2 veces. Roberto me dio las llaves y me explicó las rutinas básicas: revisar las bombas cada hora, vigilar las cámaras, hacer rondines por el perímetro. La gasolinera estaba cerrada al público durante la noche. Solo quedaba yo cuidando las instalaciones. Me dijo que había una pequeña oficina con baño y una cocineta donde podía pasar la noche. También había una bodega grande en la parte de atrás donde guardaban refacciones y cajas de productos. Entonces me dijo algo extraño: no entres a la bodega después de las 2 de la mañana. Si escuchas ruidos, ignóralos. Son solo las tuberías o el viento. Y si ves algo moverse en las cámaras de la bodega, no vayas a revisar. Solo anótalo en el reporte y déjalo así. Le pregunté por qué, pero Roberto solo me miró con esos ojos cansados de alguien que ha visto demasiado. Aquí nadie cree hasta que ve, dijo. Y créeme, es mejor no ver. No le hice mucho caso. Pensé que era de esos tipos supersticiosos que ven fantasmas en todas partes. Además, necesitaba el dinero. No podía darme el lujo de rechazar un trabajo bien pagado solo porque mi jefe me dijera que no entrara a una bodega. Mi primera noche fue un lunes. Llegué a las 10:30, media hora antes de que empezara mi turno. La gasolinera estaba iluminada por luces fluorescentes que zumbaban constantemente, creando un ambiente extraño y artificial en medio de la oscuridad del desierto. A esa hora todavía había algunos clientes, autos que se detenían a cargar gasolina antes de emprender el camino por la carretera. Conocí a Javier, el encargado del turno vespertino, un tipo de unos 40 años con cara de cansado permanente. «Te toca el peor turno», me dijo mientras me mostraba la oficina. «Pero si sigues las reglas, todo va a estar bien». Le pregunté a qué se refería con eso de las reglas, pero solo negó con la cabeza. «Ya te dijo Roberto, seguro. No entres a la bodega después de las 2. No importa qué escuches, no importa qué veas en las cámaras. Quédate en la oficina y espera a que amanezca. Eso es todo». Había algo en su tono de voz que me puso nervioso. No era como cuando alguien te cuenta un chiste o trata de asustarte por diversión. Había miedo real en sus palabras. Miedo de alguien que sabe algo que tú no sabes. A las 11 en punto se fueron los últimos clientes y Javier cerró las bombas. Me dio las llaves, me deseó suerte con una mirada que no me gustó nada, y se fue en su camioneta dejando una estela de polvo en el estacionamiento vacío. Me quedé solo. La oficina era pequeña, pero estaba bien equipada. Había un escritorio con 4 monitores que mostraban las cámaras de seguridad, una silla giratoria bastante cómoda, un sofá viejo contra la pared, un baño diminuto y una cocineta con un refrigerador pequeño y un microondas. Las ventanas daban al estacionamiento y a las bombas de gasolina. Desde ahí podía ver toda la propiedad, excepto la parte trasera donde estaba la bodega. Me serví un café y me senté frente a los monitores. Había 8 cámaras en total. 4 cubrían el área de las bombas y el estacionamiento desde diferentes ángulos. Una apuntaba a la entrada principal, otra a la carretera, y 2 estaban dentro de la bodega.
una en cada extremo del espacio largo y estrecho. Las primeras horas pasaron sin problemas. Vi un par de tráileres pasar por la carretera, sus luces desapareciendo en la distancia. Hice mi primer rondín a la medianoche, caminando alrededor de las bombas con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden. El silencio del desierto era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido constante de las luces y, a lo lejos, el aullido ocasional del viento. Regresé a la oficina y seguí vigilando los monitores. Eran las 2:45 de la mañana cuando sucedió lo primero. Estaba revisando mi teléfono distraído cuando escuché un golpe seco que venía de algún lugar detrás de la oficina. Levanté la vista de inmediato y miré los monitores. Todo parecía normal en las cámaras del exterior, pero cuando mis ojos se posaron en las cámaras de la bodega, sentí que el estómago se me hacía un nudo. Las dos cámaras mostraban interferencia. No era la típica estática de una señal débil, era algo diferente. La imagen se veía distorsionada, como si algo estuviera bloqueando el lente, pero de manera extraña. Formas oscuras que se movían lentamente, creando patrones que me lastimaban los ojos si los miraba demasiado tiempo. Recordé lo que me había dicho Roberto: no vayas a revisar. Pero yo era nuevo. Era mi primera noche. Y una parte de mí, esa parte tonta que todos tenemos, pensó que tal vez era solo un problema técnico, que tal vez una de las cámaras se había movido o tenía polvo en el lente. Me levanté de la silla y tomé mi lámpara. Salí de la oficina hacia el pasillo que conectaba con la parte trasera del edificio. La temperatura había bajado considerablemente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor a pesar de que estábamos en octubre, y el día había sido caluroso. Caminé despacio, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido con cada paso. La puerta de la bodega estaba al final del pasillo. Era de metal, gruesa, con un candado grande que colgaba abierto del pestillo. No recordaba haberla visto abierta cuando hice mi rondín anterior. Me detuve frente a la puerta. Puse mi mano en la manija fría y la empujé lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. El interior de la bodega estaba completamente oscuro. Mi lámpara apenas lograba iluminar los primeros metros del espacio. Fue entonces cuando lo escuché, un quejido. No era humano, pero tampoco sonaba completamente animal. Era algo entre ambos, un sonido que hizo que todos los vellos de mi cuerpo se erizaran. Venía desde el fondo de la bodega, donde mi luz no alcanzaba a llegar. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber cerrado la puerta, regresar a la oficina y olvidarme de todo. Pero el miedo tiene una manera extraña de paralizarte, de hacer que tus pies se queden pegados al suelo mientras tu cerebro grita que corras. Alumbré hacia donde había escuchado el quejido. Las estanterías llenas de cajas y refacciones creaban sombras largas y retorcidas. Y entonces, entre esas sombras, vi movimiento. Algo grande se deslizaba entre las cajas. Algo que se movía de manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. No podía ver su forma completa, solo destellos. Una pata, parte de un lomo, algo que brillaba en la oscuridad. Di un paso atrás y la cosa se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio expectante, como si lo que estaba ahí dentro estuviera esperando a ver qué hacía yo. Entonces escuché otra cosa. Pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban pesados, arrastrados, como si algo grande estuviera caminando con dificultad. Y venían hacia mí. Cerré la puerta de un golpe y eché a correr por el pasillo. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir la puerta de la oficina. Me encerré adentro y empujé el escritorio contra la puerta. Mi respiración era tan agitada que me dolía el pecho. Miré los monitores. Las cámaras de la bodega ahora mostraban la imagen con claridad. El lugar estaba vacío. Todas las cajas y estanterías en su lugar. Ningún movimiento, ninguna sombra extraña. Pero yo sabía lo que había escuchado. Sabía lo que había visto moverse entre las sombras. Pasé el resto de la noche sentado en esa silla, mirando fijamente los monitores, sobresaltándome con cada ruido del edificio. Cuando finalmente amaneció y llegó Javier para el turno matutino, debí haber lucido terrible porque me preguntó de inmediato si estaba bien. «Entraste a la bodega, ¿verdad?», dijo.
No era una pregunta, era una afirmación. Asentí todavía temblando. Javier suspiró y negó con la cabeza. Te lo advirtieron. Todos te lo advertimos. Ahora ya lo viste. Y lo que ves, también te ve a ti. Al día siguiente presenté mi renuncia. Y ya no volví nunca a trabajar de noche.